buenos días, ¿cómo va todo? Pues muy bien. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de cuándo nos van a ver, desde qué país. Eso es. Aquí estamos aquí para todas las personas. Pues nada, seguimos con nuestra dinámica, ¿no? De las mastermind para compartir, no sé si conocimiento, pero bueno, al menos nuestra experiencia o al menos nuestra visión de nuestra experiencia y que, bueno, Claro, que pueda servir a quien corresponda, como se suele decir. porque al final todas las visiones son válidas y ya está. Siempre que sean coherentes, pues ya está. Sí, sí. Así es. Bueno, de hecho, bueno, vamos a hablar hoy hablamos mucho de la aptitud, ¿no? De nuestra formación como músicos, ¿no? ¿Qué aptitudes tenemos que tener? ¿Qué conocimientos? Pero también hay como un versus, ¿no? A la aptitud, que es la actitud. Y es Actitud. cómo nos comportamos frente a las situaciones, incluso a la propia aptitud, es decir, cómo Mm. actuamos a la hora de formarnos y qué rendimiento le sacamos a esa formación. Pero bueno, no sé, es un tema que nos ha parecido interesante, ¿no? Sí, Rascar a ver qué sale del mismo. sí, sí, sí. Bueno, a ver, yo desde que lo planteamos he estado pensando bastante en todo esto, si es mejor una cosa que la otra. Para mí lo que está claro es que la aptitud tiene que estar, pero con la actitud se llega a la aptitud, ¿no? Porque, bueno, ya llevo unos años rodando con esto del mundo de la música y he conocido gente con mucha aptitud, pero con poca actitud y no lleva nada. Y por el contrario, he conocido gente pues con mucha actitud que al final ha podido cubrir todos sus huecos, ¿no? A base de eso, de ese tesón, de esas ganas, de ese buen hacer y vas cubriendo, ¿no? Lo que está claro es que, bueno, pues esta vida es como es un camino, ¿no? Un camino, una carrera, como quieras decirlo. Yo me gusta más un camino, ¿no? Poco a poco. Lo veo más como un maratón que como una carrera de velocidad, ¿no? Y creo que el tema es que las dos cosas vayan de la mano. O sea, tú tienes que estar todos los días con unas ganas de hacer tu trabajo con muchísima pasión y dando todo lo que tienes dentro. Y eso te lleva a darte cuenta de que a veces que tienes lagunas o que hay cosas que debes conocer mejor, ¿no? Pues lo vas haciendo por el camino. Lo que no puedes hacer nunca es quedarte parado, eso sí. Hay que decir, bueno, cuando esté preparado, ya lo haré. Bueno, cuando no sé qué, ya lo haré. Y entonces entras en unos bucles y en unos círculos de los que nunca sales. Lo digo por experiencia, ¿eh? Yo he pasado por las dos, por quedarme como parado durante mucho tiempo y luego también por decir, no, no, esto hay que avanzarlo y hay que hacer y ya a medida que vamos haciendo, haciendo el camino, pues aprendiendo lo que haga falta y ya está, ¿no? Y yo ya me inclino por la segunda, la primera no la recomiendo mucho, la verdad. Ya, claro, por lo que dices, Miguel, casi casi que entiendo que le estás dando más importancia incluso a la actitud que a la aptitud. Si bien ambas son necesarias, quizás sin la segunda, la primera pierde valor. O dicho de otra forma, la actitud le puede dar más valor a la aptitud. Y no, pero no viceversa. No, la verdad es que no, es que a ver, y más hacia dónde vamos, yo creo que hacia dónde caminamos musicalmente. mm, es más importante el hacer las cosas creyéndotelas, ¿no? Que a lo mejor tener unos grandes conocimientos que al final no sabes aplicar. Ahí yo creo que el gran problema es este, ¿no? O sea, eh, el tema de que tú tengas conocimientos no te hace un gran profesional. Realmente Absolutamente. no te hace un gran profesional. Estamos hablando de esto, ¿no? O sea, tú puedes saber tener la mejor técnica de dirección, puedes saber estudiar con los mejores, saber todas las obras, las que hay, todo, todo, ¿vale? Pero luego, si tú no sabes aplicarlo, si no sabes aplicarlo, no sirve para nada, ¿no? Y desgraciadamente te encuentras muchos casos de gente así, de gente que, bueno, pues como dicen, ¿no? Que saben más música que el que la inventó, pero luego a lo mejor cuando se pone a tocar o se pone a dirigir o se pone digamos, a actuar sobre la música, pues no funciona. Entonces dices, pero ¿qué está pasando? Si lo sé todo, vamos a hablarlo, si no. Si lo sabe todo o si lo sé todo, ¿cómo es que luego no funciona? ¿No? Y es Claro. muchas veces por eso, porque
tiene que haber una pasión en lo que haces y creerte lo que haces y hacer las cosas con unos valores que sean tuyos. Lo hablábamos en el pasado, ¿no? Cuando decíamos que en un escenario tiene que ser una persona, tiene que ser sincera, ¿no? Entonces, esto es lo mismo, tú tienes que ser sincero con lo que haces. Llegas hasta aquí, pero llegas hasta aquí con esa pasión, con esas ganas, transmitiendo y todo esto, ¿no? Yo Y estoy... esto no se aprende en un libro o no se aprende en una clase. Eso lo tienes dentro y lo tienes que sacar, ya está. Sí, lo tienes dentro y también si no lo tienes o si no sabes que lo tienes, que puede ser otra de las circunstancias, ¿no? Porque tal y como nos han educado, es única y exclusivamente para ser excelentes en nuestro trabajo, lo cual evidentemente es fundamental, pero sin esa pasión de la que tú hablas, ¿no? Es decir, nuestro trabajo no es un trabajo mecánico o no puramente mecánico, ¿no? Y ahí vemos también muchas veces, por lo que tú decías, ¿no? De esa frase que me ha encantado de gente que sabe más música que el que la inventó, ¿no? Y sin embargo no está teniendo éxito y siempre acotando el término éxito en los términos que cada uno le determine. Para uno es el éxito es ser millonario, para otro es tener una actividad cotidiana, para otro, bueno, lo que sea para cada cual, ¿no? Pero luego vemos a personas que no tienen esa aptitud, o sea, esos conocimientos y que están triunfando, ¿no? Y dices, oye, ¿cómo puede ser, no? Y a veces incluso entramos en ciertos debates o de injusticia o de rabia no, nos sentimos un poco mal, decir, oye, ¿cómo es posible que esta persona que objetivamente tiene menos conocimientos está llegando más allá? Y por supuesto aquí elimino cualquier cuestión de nepotismo, de tal, etcétera, etcétera. Bueno, pues probablemente porque le ha puesto más ganas. Las ganas de alguna forma también ganan, o sea, la actitud gana a la aptitud. Evidentemente, sin aptitudes, el recorrido es muy pequeño, ¿no? Yo recuerdo una frase que recurrimos mucho a ella en el marketing, ¿no? Y es cuando, fíjate, aquí me voy a las antípodas, cuando la cantaora Lola Flores, ni más ni Mm, menos, fue a Nueva York la primera vez, en los años, creo que en el año 60 por ahí. Y el New York Times sacó un anuncio en el que decía, literalmente, no sabe cantar, no sabe bailar, no sabe actuar, no se lo pierdan. ya, Es decir, en el caso de esta, hablo de un icono, ¿no? En este caso de la cultura española, en el mundo popular, pero era una persona que, bueno, que pasión y ganas yo creo que eran indiscutibles, ¿no? Pero claro. objetivamente ni cantaba bien, ni bailaba bien, ni actuaba bien. O sea, en realidad el eco que se hizo en New York Times era muy esclarecedor. Es decir, una persona que no se le puede atribuir ninguna virtud artística, pero por favor no se la pierdan, porque es un espectáculo en sí misma, ¿no? Quizá puede ser una especie de exageración o un poco un ejemplo muy extremo de la actitud, ¿no? Evidentemente, hay otros contextos, ¿no? Pero realmente si nosotros no le ponemos pasión a lo que hacemos, y fíjate, yo he llegado a la conclusión de que hay músicos que creo que no les gusta la música. Es decir, bueno, es un oficio más, como no lo sé, como a lo mejor alguien que tiene un trabajo bueno, que lo hace por rutina, y me he encontrado unos cuantos que tengo mis dudas, ¿no? No lo sé, no lo sé. Ay, ay, perdón, que me estoy riendo porque es que me hace una gracia, porque yo conozco también unos cuantos que no les gusta la música y son músicos y dices, ¿pero qué haces aquí? ¿No? Yo creo que en todas las profesiones, ¿no? Te pillas gente que realmente no aman lo que hacen y están allí y dices, pero a ver, ¿no? Y entonces ya empezamos mal, ya empezamos muy mal, ¿no? Pero claro, aquí llamamos un poco a la esencia de la vida, ¿no? Claro, al final, todo esto, yo creo que cualquier conversación llevada a la profundidad te hace enfrentarte a ti mismo, ¿no? Y a saber quién eres o querer saber quién eres y qué valores tienes y a qué has venido aquí y todas estas cosas, ¿no? Entonces, claro, a mí hay cosas me chocan mucho, ¿no? O sea, cuando veo un profesional de la música, pues que te das cuenta hablando con esta persona que no, en realidad no le gusta la música, ¿no? Entonces, ¿pero qué estás aquí? Bueno, si se supone que hemos venido aquí como a aprender y aportar, ¿no? Lo que somos y intentar entre todos que esto sea un poquito mejor, ¿no? Si ya lo que haces no te gusta, pues ¿qué estás aportando? ¿Estás aportando qué? Un disgusto por lo que haces. Muy grande, ¿no?
Sí, Y quizá hay profesiones que se notan más que otras, ¿no? Y una profesión como la nuestra que siempre es cara a público y en la que tienes que transmitir, ¿no? Tienes que transmitir, transmitir, transmitir sin parar, sin parar, sin parar, sin parar. Claro, si estás allá y no te gusta lo que haces, pues que estás transmitiendo al público, ¿no? No hay ninguna pasión, no hay ninguna, digamos, no hay ningún hilo conductor, no inspiras, ¿no? Entonces es como es como muy incongruente todo esto. Claro, todo esto que estabas diciendo también a mí me llevaba a pensar, decir, bueno, pues claro, los profesionales y las profesionales que no tengan esta actitud, pues lo llevan muy mal. Porque, a ver, últimamente, hace poco me enseñaron creo que era un vídeo de TikTok en el cual el gran anuncio, un robot que toca el cello, ¿no? Y era horrible, era horrible. Estaba el robot pasando al arco, tocando con una orquesta y pasando arco y tocando conciertos de cello. Pude aguantar, creo que fueron 5 segundos. Y quita eso, por favor, es horrible, es horrible. Pero claro, tocaba, evidentemente, y sonaban las notas, pero cero nada, ni un vibrato, ni una sensibilidad, nada, nada, era plano todo. Y entonces, y claro, estaba pensando, digo, bueno, pues claro, la gente sin actitud, pues ya está. Para eso ya tenemos un robot, o los robots que dirigen, o estas cosas y tal, ¿no? Para eso ya lo tenemos, y lo harán mejor. O sea, para tocar sin actitud o dirigir, y lo harán mejor, no se cansarán y llevarán el tiempo bien y los cambios y todo y tal, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a diferenciar de todo esto que viene? Pues el hecho de ser humanos. Y la totalmente. música, y la música apela a la parte más humana. Y entonces Totalmente. aquí es donde, ¿no? Totalmente. ¿No? Lo triste es que sí, efectivamente yo también he visto este robot que dirigía y es un poco lo mismo, ¿no? Que más allá de que todo pueda estar perfecto en términos mecánicos, mucho me temo que hay algún humano que actúa igual que un robot. Y claro, yo a veces pienso, ¿no? Que como músicos, que debe ser, no lo sé porque nunca me ha pasado, ¿no? Pero yo creo que debe ser una de las mayores torturas hacer música sin pasión, ¿no? Otra cosa es que uno tenga vemos que estás enfermo, que no estás bien, no puedes dar el 100%, con lo cual lo mejor es no hacer, ¿no? Pero bueno, todos nos hemos visto en alguna situación de tener que hacer algún concierto con fiebre, con dolores, y porque hay que hacerlo, y evidentemente es complicado. Pero me pregunto, ostras, qué complicado, ¿no? O sea, qué difícil hacer algo donde el conocimiento, por supuesto, es primordial, pero donde la actitud de la que estamos hablando, donde la pasión es, vamos, casi como no sé, por un parangón eh, gastronómico, ¿no? Tú estás haciendo una comida muy suculenta, con buenos ingredientes, buena carne, buen pescado, buenas verduras, etcétera, etcétera. Pero falta algo importante, que a lo mejor ni siquiera hace falta que sea un producto de primerísima calidad de marca, que es la sal, ¿no? Es decir, evidentemente las proporciones adecuadas para mantener un buen estado de salud, pero yo creo que esa pasión es esa sal, es decir, puede estar todo perfecto, puedes tener no sé cuántos máster, puedes tocar el concierto de Tchaikovsky sin fallar una nota, pero sin esa sal, al final, como tú decías, ¿qué diferencia hay en escuchar un CD? Que por supuesto rara vez está grabado de tirón, sino que está trabajado, ¿no? Para corregir todos los fallos que pueda tener obvios de una interpretación natural, ¿no? Lo que decimos tantísimas veces, donde esté una buena desafinación en directo, que se quite una perfección enlatada, ¿no? Y pues, claro, qué complicado debe ser, qué tortura debe ser llevar a cabo toda esta acción sin una pasión, ¿no? Y vuelvo un poco a la reflexión que tú hacías antes del tema del camino, ¿no? Que al final el camino de la música, y sobre todo en el sur de Europa, es un camino con muchas curvas, ¿no? Y que al final es un camino, tú hacías la alusión al maratón, ¿no? Es un camino de una carrera de resistencia, ¿no? De largo recorrido y que, aunque pueda sonar un poco angustioso, para mí es esa sal precisamente, y es que es un camino que no se acaba nunca, ¿no? Por lo tanto, vamos a estar descubriendo maravillas continuamente. También nos vamos a caer, también nos vamos a torcer algún tobillo en esas curvas que vemos. En el camino vamos a encontrar agujeros, pero al final esa pasión que tenemos o esa actitud es la que, uno, nos va a hacer saltar esos agujeros y segundo, es la que nos va a hacer más fuertes, más sabios y va a reforzar nuestra pasión cuando seamos capaces de salir de esos agujeros que el camino nos va proponiendo.
Sí, sí, bueno, eso es totalmente lo que estás diciendo, yo lo veo totalmente, porque esto es un crecimiento. Al final, la música es un crecimiento y te obliga a crecer día a día. Además, la música es algo, evidentemente, como humano es algo vivo, algo orgánico y cada día está cambiando. Y te obliga a estar ahí, te obliga a avanzar. Y como todo en la vida, pues te caes, evidentemente. Y hay veces que fallas, hay veces que hierras, hay veces que no sale como tú querrías o que pasan cosas. O sea, al final, yo tengo un colega que explica que siempre ha aprendido más de sus errores que no de sus éxitos. Y de los éxitos están muy bien, los celebras y tal. Pero cuando tienes un error, cuando cometes un error y fracasas, que a mí no me gusta la palabra fracasar, pero voy a decirlo así, ¿no? Es cuando más aprendes, porque es aquel momento, ya no es el hecho de que te has caído, sino el hecho de que, bueno, te has caído, pues levántate, ¿no? Porque también conozco muchos músicos por el camino que se han caído y no se han levantado y se han quedado allá. Y el levantarse es la actitud, es decir, no, o sea, voy a seguir, yo amo esto por encima de todo o de una manera lo suficientemente fuerte para continuar, para aprender, para lamer las heridas, para quitarme el polvo, para dar un salto, tac, tac, ¿no? Y seguir hacia adelante y ya está. Y son cosas que estas no te las enseñan en el conservatorio, o no te las han enseñado en una escuela de música, o quizá algún profesor particular, o cuando haces clases de tú a tú, hay algún profe que es más mentor o lo que sea y tal, que sí te prepara para estas cosas y te explica que probablemente eh, una carrera musical sin fracasos no es una carrera plena, porque no aprendes. Es que no aprendes, ¿no? Pero es ahí donde realmente, yo siempre hablo, acabo siempre hablando lo mismo, ¿no? Del factor humano, porque este es el factor humano que nos hace seguir. ¿De qué me sirve a mí saber toda la música del mundo? Si luego el factor humano no lo tengo, o si luego cuando fracaso no vuelvo no tengo la actitud para seguir, o cuando voy a dirigir una agrupación, no soy capaz de relegar toda mi técnica a entender que tengo una agrupación humana delante, que tengo que conectar con ella, que tengo que transmitir, que tengo que apasionar, y muchas veces con una técnica no lo voy a hacer, ¿no? Tengo que hacerlo de otra manera, tengo que amoldar, ¿no? O tengo que aprender de las situaciones y seguir adelante, ¿no? Entonces, y ahí está esta parte. Vuelvo a decir, evidentemente yo conozco, también conozco la otra parte, conozco músicos o gente que dice que es músico o música con mucha actitud, pero sin ninguna aptitud. Entonces, eso también es bastante horrible, ¿no? Y como si Tiene que fuese haber así. un equilibrio, tiene que haber un Exacto. equilibrio también. No hay nada peor Sí. que, ¿cómo era eso? Que un inútil motivado, ¿no? O sea, evidentemente estamos partiendo del hecho de que las personas tienen, o los músicos tienen una aptitud y por tanto la actitud lo que hace es reforzar. Pero es muy interesante lo que comentas, Miguel, porque bien decías, ¿no? Del tema de los conservatorios, escuelas de música, donde nos enseñan a ser, permíteme el término, no lo sé si es el más adecuado, pero es el que me sale espontáneamente, a ser soldados de la música. Es decir, al final somos un ejército de soldados, de músicos, vaya, ¿dónde está la diferencia también, ¿no? Es decir, en todo caso, si nuestra aspiración como músicos es hacer lo que hacen todos, y no estoy hablando de una competitividad, porque la competición siempre es hacia uno mismo, ¿no? El héroe no es el que vence a los demás, sino el que se vence a sí mismo, ¿no? Por lo que tú decías del tema del fracaso, que a mí tampoco me gusta la palabra, y siempre la cambio por aprendizaje, ¿no? Yo creo que en la vida estamos para aprender, para ayudar y para reír, ¿no? Y muchas veces, por lo que decía de esa técnica, ¿no? En el caso de nuestra actividad como directores, muchas veces hay en tuertos musicales cosas que se enredan en un ensayo, sobre todo cuando hablamos también del mundo amateur, que por supuesto también en el mundo profesional, y muchas veces ese nudo que se crea de algo que no acaba de solucionarse, basta una sonrisa. A veces basta una sonrisa para desenredarlo, tal cual. Basta una sonrisa para, es decir, como, hey, chicos, vamos a relajarnos, que aquí estamos para disfrutar, que aquí no estamos para ver quién es el más guapo ni la más guapa.
o simplemente se arregla aprovechando el momento para hacer una pausa, tomarnos un café. Es decir, al final lo que tú dices, Miguel, el tema de la parte humana. Es decir, al final, donde ponemos humanidad, las cosas se acaban resolviendo. Pero volviendo a lo que decías del tema de los conservatorios y escuelas de música, ¿no? Qué bueno sería, ¿no? Que ya no te digo que hubiese una asignatura, que ya sería, vamos, soñar, ¿no? Pero que hubiese una actividad frecuente a través de cursos, a través de pequeñas masterclasses, algo, ¿no? Que de alguna forma también se trabajase esta parte en paralelo a la calidad, por supuesto. Al final tenemos que hacer escalas, al final tenemos que saber hacer armonía y contrapunto para poder componer, tenemos que tener una técnica para poder dirigir, pero al final estamos hablando de que vamos a tener o unos oyentes, en el caso de ser compositores, unas personas presenciales que van a ver nuestros conciertos, o vamos a tener un grupo de músicos delante y un grupo de público detrás que van a estar pendientes a lo que hacemos y que de alguna forma también acuden a un concierto para tener una experiencia diferente, ¿no? Y es donde también un poco nos tenemos que desmarcar de la estandarización, ¿no? Es decir, sí, sí, porque al final, entre 10 directores que dirijan muy bien, 10 grandes compositores y 10 estupendos trompetistas, al final tiene que haber alguna diferencia o una de dos, o que la experiencia que tenga con cada uno de estos músicos sea absolutamente trascendental o catártica, pero si no lo es decir, si yo tengo que buscar un aspecto de algún músico, yo creo que al final la diferencia o la marca personal, ¿no? de ese músico en concreto, yo creo que efectivamente va a ser esa actitud que la pone en forma de humanidad, ¿no? Un poco lo que tú decías de este camino, de este fracaso y de esta humanidad, por un poco resumir esos términos que has comentado. Sí, sí, sí. Bueno, y ahora ahí estamos, hay una tendencia, ¿no? Bueno, hace unos años que empezó esta tendencia, ¿no? De intentar humanizar más la música. Que es curioso que estemos hablando de humanizar la música. Es muy curioso, ¿no? Que llegamos a Muy hablar de esto. curioso. Sí, bueno, porque es lo que estamos hablando. Cuando estás estudiando en el conservatorio, al final, muchas veces caes esclavo de una técnica, ¿no? Una técnica para solucionar unos problemas, eh, para dominar técnicamente un instrumento o para dominar la técnica para dirigir o para lo que sea, ¿no? Y hay muchas veces que se olvida lo importante, que es el hacer música. Y hacer música, que es pues, pues aplicar la humanidad a lo que está sonando, ¿no? Y, y en el conservatorio me acuerdo que esto me faltó mucho. Yo me acuerdo clases técnicas de escalas, de respiración. Bueno, respiración no mucho, la verdad, que al final es lo que me salvó posteriormente, pero esto daría Sí, otra sí. sesión, ¿no? Pero yo me acuerdo que muy pocos profesores me hablaron de música, o sea, de humanidad, ¿no? De lo que es expresión, de una técnica a servicio de la expresión, ¿no? O que la expresión es lo más importante, o el conectar, o el explicar una historia, o el inspirar, que al final vamos para eso, ¿no? Porque al final también te vas preguntando, oye, ¿yo por qué me metí en este camino? Porque a veces vas recorriendo tanto el camino que a un momento, oye, pero yo ¿por qué me metí en esto? Pues si estoy sufriendo muchísimo, yo para sufrir, ¿para qué vengo aquí, no? Y te acuerdas que en un primer momento tú empezaste a hacer música porque era increíblemente divertido tocar, ¿no? Tocar en grupo, conocer gente, reírte en los ensayos, haber ensayos que no podías tocar cuatro notas seguidas porque estabas riéndote todo el rato. Y era, no digo ser constante, ¿no? Y a veces preguntas, ¿en qué momento? ¿No? ¿En qué momento del camino me he desviado tanto que esto es un sufrimiento constante? Y perdemos esto, ¿no? O sea, el equilibrio entre tener unas buenas aptitudes, ¿no? Técnicas y conocer bien tu profesión, con también juntarlo con esa humanidad, con esa actitud, ¿no? Para que todo funcione como tiene que funcionar, ¿no? Entonces, claro. En esto podríamos estar dando vueltas de hablar de qué manera y cómo, porque es muy complicado. Y lo decía por esto, ¿no? Porque hay una tendencia desde hace unos años en la música occidental, ¿no? Eh, de una frialdad que había, ¿no? De una influencia quizá demasiado.
de culturas del norte que son como un poco más frías y un poco más separadas, ¿no? Y evidentemente interpretaciones impecables, todo bien, todo perfecto, todo tal, pero tan asépticas que no transmiten nada, ¿no? Y de repente, ¿no? Con esta escuela que viene de Venezuela, con estos directores que están viniendo ahora, ¿no? Y que ya están instaurados y que ya están incluso dirigiendo grandes agrupaciones a nivel mundial, porque le añaden esa frescura, porque le añaden esa humanidad a la música. Yo la primera vez que vi el concierto creo que fue de la Sinfónica de Venezuela y que no me acuerdo en qué auditorio era, pero vi que estaba todo el mundo bailando en el auditorio, bailando. Digo, ¿esto se hace con la música clásica? No me lo puedo creer. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué error hemos cometido, ¿no? Diciendo en algún... ¿Qué ha pasado? Que de repente la gente se está divirtiendo realmente escuchando música clásica, ¿no? Y todo este aire nuevo, ¿no? Que esta manera de entender la música ha entrado para romper un poco, decir, bueno, sí, sí. Hasta ahora no hemos tenido mucha aptitud, por favor, ahora vamos a tener actitud, ¿no? Y vamos también a eso, a disfrutar la música. ¿Por qué no puedes saltar en un concierto de música clásica? ¿O por qué no puedes, yo qué sé, cuando empieza una gran sinfonía, decir, ¡guau! ¿Cómo me gusta esto? Y pegar unos gritos allá brutales. Yo, por ejemplo, tuve una experiencia, claro, con estos conciertos tan y lo voy a decir, tan germánicos, ¿no? Estos inventos de conciertos de esta manera, que nadie pueda aplaudir, todos escuchando la música, porque la música es tan importante que todo el músico tiene, todos tenemos que estar así, ¿no? Sentados rígidamente escuchando la música y cuando se acabe la música, que es lo más importante del mundo mundial y tal, entonces ya aplaudiremos, pero no aplaudamos mucho tampoco, ¿no? Y esto dices, pero ¿cómo puede ser, ¿no? Que sea todo tan aséptico. Y hemos, ¿no? Hemos endiosado, ¿no? Hay esta manera de endiosar tanto la música que los conciertos tienen que ser así, ¿no? Que no es un invento latino, es un invento que viene del norte, Alemania, todas esas cosas, ¿no? Que eso también daría para, para otra sesión. Sí, Pero sí. me acuerdo que uno de los conciertos en los que más me emocioné tocando es un concierto que hacíamos bandas sonoras de película cuando no estaban de moda. Estoy hablando de hace muchos años ya. Y tocábamos para un público joven, muy joven. Me acuerdo que era muy joven y hacíamos un repertorio de esta manera para llegar y tal. A ellos y que disfrutaran. Pues acertamos tanto que me acuerdo que empezamos tocando, creo que fue la Guerra de las Galaxias, ¿no? El tema de chan, ta, 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 y empezamos a tocar aquello y el público, ¡guau! Y empezaron ya a aplaudir de salida. Bueno, todo el concierto y arriba, o sea, toda música que tocábamos era una gran celebración, era una gran celebración, ¿no? Y dices, oye, ¿y por qué no tener esta actitud también en los conciertos? Es decir, ¿te gusta lo que estamos tocando? ¿Te está emocionando? Por favor, rompe esquemas, rompe límites, aplaude, grita, por favor, di que se repita. No, no Total, total, encasillemos, ¿no? Yo sé, es que al total, final total. Sí, queda sí. todo como muy aséptico y tampoco es humano, ¿no? Totalmente. Además que yo a veces me pregunto, ¿no? Oye, o sea, no tengo un feedback claro, ¿no? O sea, quizás al final del evento, por los aplausos, que también, como dices tú, también no dejan de ser una cuestión mecánica o casi casi que convencional, ¿no? Pero a veces tú estás en un escenario y te preguntas, ¿le está gustando a la gente? Es que tengo mis dudas, ¿no? Porque no hay... Porque están como reprimidos. Además, es muy interesante lo que dices porque, bueno, yo coincido 100% contigo. Y, y además que ese esnovismo en el que hemos convertido el ritual de un concierto, pues no es tampoco real, es artificial. Es decir, en el siglo XVIII, principios del siglo XIX, esta cosa que cuando estamos tocando un concierto, una sonata, una suite que tiene varios movimientos y siempre hay alguien que espontáneamente aplaude, siempre hay alguien que hace, "Shh", no como que no se puede aplaudir, pero ¿cómo que no se puede aplaudir? ¿Dónde lo pone, no? ¿O quién dice que no se puede aplaudir? Cuando esto históricamente no era así, es decir, la historia de la forma sonata, es decir, la repetición que tiene la forma sonata, la única, más allá de una cuestión formal, pero que bueno, que la forma no estaría afectada
con la ausencia de esa repetición. Esa repetición se hacía porque cuando Mozart tocaba un cuarteto de cuerda o sea, componía, interpretaba o una sinfonía, si el público disfrutaba con el tema, con el primer tema, ¿no? Del tema A, tema B de la exposición, y la gente aplaudía, gritaba y de alguna forma expresaba su agrado, entonces hacían la repetición. Es decir, hey, ¿les ha gustado? Hacemos la repetición. Vamos otra vez. También para que Vale. se escuche, porque si estaban aplaudiendo y gritando, no se habría escuchado correctamente. Y si el público no aplaudía durante la exposición del concierto, sinfonía, lo que fuera, entonces no se hacía la repetición. Esa cosa germánica que tú dices, no, no, pone repetición, hay que repetir. Bueno, bueno, hay que ver el contexto también social de cuando se hizo esta música, el porqué de esa repetición. Y por supuestísimo, lo de aplaudir entre movimientos era algo absolutamente natural porque era la forma que el público tenía también la necesidad de expresar. Por tanto, muchas veces yo lo digo en los conciertos, ¿no? De, bueno, ustedes saben que por convenio o por Dios sabe qué, hay una tradición en la cual no se puede aplaudir entre movimientos por la concentración de los músicos, no sé qué, no sé cuántos. Yo digo eso y así ya de alguna forma yo ya condiciono, entre comillas, si quiero, que según el tipo de música que sea, por supuesto, tener un silencio para que crear un poquito más de tensión entre movimientos, o depende de la música que sea, me puede dar un poco igual. Pero digo, no obstante, si ustedes consideran que tienen que aplaudir, no se sientan cohibidos para nada. Claro, la gente de repente se relaja, no es como que deja de estar rígida como si un concierto fuese una especie de misa en la que casi no se puede ni respirar. No, no. Un Ya. concierto de música es un lugar donde se puede y se debe disfrutar, ¿no? No está de alguna forma con con ese miedo, ¿no? Que de alguna forma parece miedo reverencial que puede suponer un concierto y que creo que al final también crea una sinergia entre el público y los músicos. Es decir, también nosotros en el escenario, si vemos que no hay un feedback por parte del público, también nos encontramos como que un poco fríos, ¿no? Yo creo que de alguna forma, y siempre respetando la obra, por supuesto, siempre respetando la música, pero yo creo que estos contornos de darle a la música clásica, por decirlo de alguna manera, que también sería otro tema, ¿no? De por qué la llamamos clásica o no, que sea un lugar donde la gente va a disfrutar, pero a disfrutar de verdad. Yo creo que ahí cuando hablamos de es que el público no va a los conciertos, claro, no me extraña. Si somos nosotros que somos músicos y a veces yo me he visto en conciertos que digo, pero qué coñazo. O sea, si a mí me parece un coñazo, ¿cómo no le va a parecer a personas que están menos habituadas o que conocen menos los contornos o el interior de esta música? Pero bueno, nada, ya me he desfogado. Ah, no, 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 aquí estamos para eso, ¿no? Yo, mira, cuando me estabas explicando todo esto, que estoy, ya digo, yo, por lo que veo también estoy muy de acuerdo con lo que dices, ¿no? Ayer fue anoche vi el nuevo documental, no sé si lo has visto, de John Williams. No, no lo he ¿No lo visto. has visto? Yo te lo recomendaría, está bien, está bien. Está muy bien, está muy bien. Si te gusta la música de John Williams, Me encanta, sí, yo sí, creo sí. que es muy recomendable, ¿no? Explica bastante cómo empezó él y cómo va. Estas grandes carreras que se forjan por casualidades, ¿no? Que vas estando en los sitios y te van llevando y dices, una cosa lleva a la otra y de repente te ves, él se vio escribiendo para, para agrupaciones sinfónicas, bandas sonoras y todo esto, ¿no? Y había una cosa que a mí me encantó, que hacia el final él está haciendo un concierto con la Sinfónica de Los Ángeles, que lo invitan varias veces allí, allí a dirigir y tal, y está haciendo un concierto con ellos y está con Dudamel, ¿no? Y es buenísimo porque John Williams sale a dirigir la orquesta, evidentemente, con su chaqueta blanca y todas estas cosas, ¿no? Su americana blanca, y ves, están en no es un auditorio cerrado, es al aire libre, y ves, no sé si dijeron que había 17.000 personas en el auditorio, 17.000 personas, todas con espada láser, todas. Qué Y maravilla. entonces él sale allá, y bueno, cuando sale John Williams, bueno, yo qué sé, ni que fuera Michael Jackson. Increíble la gente, ¡buah! Saltando, chillando, espectacular, ¿no? Y claro, ataca.
con Star Wars y toda la gente con las espadas láser ahí levantando y moviendo y tal, y guau, 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 guau. Incluso hay un momento que sale Dudamel y hacen como una especie de media lucha ellos dos y se ponen a dirigir los dos a la orquesta a la vez y todo esto, ¿no? Que esto, claro, dices, dentro de un marco de un concierto clásico serio, por favor, la música es digna, dignísima y que nadie la toque y tal, es impensable, ¿no? Sería impensable, pero en ese marco se da. Y Totalmente. la Sinfónica de Los Ángeles no suena mal, ¿eh? No, para nada, para Y la nada. música que están tocando yo creo que es música de muy alto nivel, a una Absolutamente. calidad, con una expresividad impresionante. Y la gente expresa su emoción, que al final para eso está la música, ¿no? Efectivamente. Estamos hablando otra vez de la actitud, ¿no? De decir, estoy expresando una emoción y yo no me voy a girar como director a decir, por favor, señores, señores, cállense, porque estamos haciendo música. Esto es otro nivel, esto es al nivel de Dios y los ángeles y esto la humanidad no lo comprende. O sea, no. Y es lo que incluso lo hace más cercano, ¿no? El romper todas estas fronteras, decir, ostras, pues me está gustando la música, disfruto de esto, me emociona, ¿no? Y lo expreso y estoy allá. Y no por eso, digamos que estamos faltando al respeto a la música ni nada, porque al final la música está para eso, para emocionar, ¿no? Entonces, es curioso y también es curioso como todavía hay gente, que también lo entiendo, ¿no? Que ve estas cosas y dice, va, esto no es música, esto no es un concierto, esto no sé qué, bah, esto ya se sabe, esto, uf, dices, por favor. No, vamos un poquito a poner las cosas en su sitio y a ver realmente, ¿no? ¿Qué es importante? Siempre dentro de lo que estamos hablando, de la aptitud o de la actitud, que evidentemente la aptitud tiene que estar, tienes que tener los mismos conocimientos. Y a mí la disciplina de la música me gusta porque sin unos conocimientos mínimos tú no puedes. ¿No? O sea, no puede haber falsos, ¿no? Falsos artistas o falsos intérpretes. No puede haber, porque sin un mínimo de aptitud no puede tampoco haber luego esta actitud, ¿no? Pero sí que es verdad que a mí me falta muchas veces la actitud. La necesito mucho más. Totalmente, totalmente. Pues bueno, creo que hemos dado aquí un repasillo a nuestras ideas sobre la aptitud y la actitud, que bueno, que Sí, esperemos que sí. sean útiles. Yo creo que al menos son útiles para nosotros, ¿no? Yo creo que es muy importante reflexionar sobre pensar la música, ¿no? Reflexionar sobre lo que hacemos, porque creo que eso que un poco nos va también a diferenciar. Y yo, bueno, una pequeñísima alusión futbolística que siempre el deporte es para ejemplificar. Bueno, tengo un buen amigo que es coach, es marketer y además y trompetista, vaya, que es Luciano Valls, que ha escrito un ebook que se llama Pensamiento Campeón, que lo recomiendo, y hace la siguiente alusión. Es decir, Messi va a tirar un penalti y lo falla. ¿Qué hace Messi? ¿Se retira del fútbol o sigue trabajando? Y yo creo que esta es un poco la reflexión, es decir, lo que hablábamos antes del fracaso, es decir, por supuesto que el fracaso o el error o el aprendizaje forma parte del proceso, pero sin esa actitud, Messi y otros tantos, o Michael Jordan, ¿no? Se habla muchas veces de ello. La cantidad de tiros que ha fallado, la cantidad de partidos que ha perdido, y lo tenemos como un auténtico campeón. Así que creo que para reflexionar un poco sobre Sí, la sí, sí. importancia de la actitud y de la aptitud, pues eso, compartimos estos pensamientos Sí, con sí, sí, sí. las personas que nos han... Vivir la música con pasión. Sin pasión no hay nada, como decía Efectivamente, Beethoven. efectivamente. Bueno, Miguel, pues nada, nos despedimos aquí y seguimos en la brecha Venga, compartiendo música con ganas de hacer el próximo. con actitud, con actitud. Sí, con mucha actitud. Bueno, chao, un abrazo. Venga.